soy Silvia Penón. Estoy en el ámbito de educación del Instituto Relacional y hoy estamos compartiendo conversación con Josep Giral. Josep Giral es periodista, experto en comunicación estratégica en fundaciones y organizaciones culturales y trabajó como fotoperiodista en América Latina, en África, en Asia. Pero en este caso te hemos invitado no por tu saber profesional, sino por tu saber humano. Josep, tienes una gran virtud, una gran capacidad, que es hacer visible lo invisible. Tanto a las personas como a las situaciones. Y qué mejor manera, como ejemplo, de ver esta capacidad, cómo la llevas a cabo, es la relación que tienes con Elvia. Elvia es tu hermana pequeña. Es una relación especial, sin duda también porque los dos sois muy especiales. Y quisiera pues, que pudieras empezar por explicarnos quién es Elvia. Bueno, encantado de estar contigo. Elvia es mi hermana pequeña, somos 4 hermanos. Elvia nació con 5 meses, tiene parálisis cerebral severa y bueno, viene a ser una persona fundamental en mi vida y yo creo que fundamental para la familia. Pero yo creo que es la persona que más me ha aportado, que más me ha hecho sufrir y al mismo tiempo la que me ha hecho ver las cosas desde un punto de vista más humano. ¿Actualmente qué edad tiene Elvia? 56 años tiene. ¿Está en una residencia? Sí, estuvo muchos años con mis padres en Sí. casa. Luego, poco a poco, a medida que se fueron haciendo mayores, se quedaba de lunes a miércoles. Luego se fue quedando paulativamente más días. Y al final, los fines de semana, ya cuando no estaba mi padre, se quedaba en casa. Venía los viernes, sábados y domingos. Se quedaba mi madre con ella. Y hasta que ya mi madre fue muy mayor y empezó, me parece que fue con 83, 82 años, ya le dejó en la residencia de lunes a domingo, que es una residencia que se llama La Gavina, que está en Alella, y entonces lo que hacíamos era nosotros, la familia, ir a verla todos los fines de semana. No ha habido un fin de semana en que no hayamos ido. ¿Y con qué es feliz Elvia? ¿Con qué se le iluminan los ojos a Elvia? Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Todos los que no estamos viciados de alguna manera por la vida, quiero decir, por las circunstancias, ¿no? Con la gente, yo creo que con los afectos. Los afectos, el cariño, es muy sensible a que la ignoren, a que no la saluden. Ella incluso cuando vamos al médico siempre le encanta llevar las recetas en la mano, los papeles, para entregárselos ella personalmente. Siempre da las gracias, siempre dice adiós. Le encanta conectar con las personas, con los demás. No le gusta nada sentirse aislada. Y si me preguntas qué es lo que le hace más feliz, son las personas, la música y el agua. Y la comida. Y la comida. Por eso te digo que es como todo, coincidir, ¿no? Sí, eso podríamos coincidir, ¿no? Eso es lo que la hace inmensamente feliz. Los primeros recuerdos que tienes de ella, porque es la hermana pequeña, sí. Y después ya venías tú. Y los recuerdos que tengo, sobre todo de cuando llegó, ¿no? Los tengo muy difusos. Mi hermana mayor lo recuerda mejor, pero yo lo tengo bastante difuso porque las circunstancias fueron muy especiales. Yo recuerdo que mi madre tuvo que guardar reposo durante un tiempo porque me parece que tenía, bueno, el riesgo de un aborto y estuvo un tiempo cuidándola mi abuela. Y a raíz de nacer Elvia, que ya como comentaba fue 5 mesina, hubo como una especie de, bueno, una especie no, como un parón familiar en el que yo no recuerdo demasiado qué pasó, porque supongo que por las circunstancias aquello debió ser triste, ¿no? Y bueno, los recuerdos que tengo a medida que ella fue creciendo
Recuerdo que venían a pincharla cuando era un bebé, era muy pequeña, y los gritos que pegaba cuando la pinchaban eran terroríficos. Eso no lo hemos olvidado, porque ninguno de los 3 hermanos lo hemos hablado nunca, que esto lo hacen mucho las familias. De las cosas dolorosas se suele no hablar demasiado. Y nos escondíamos, cada uno, sin decirlo, poníamos la cabeza debajo del cojín. Recuerdo los primeros meses y los primeros años con tristeza y con dolor, pero por su situación, pero no la situación general en casa. Yo tuve la suerte, tuvimos la suerte de tener una niñez maravillosa, que yo creo que eso es lo que nos ha salvado. Tú, a través de las palabras, sobre todo escritas, y a través de la fotografía, tienes ese modo de rescatar también lo bello que hay en el mundo, y a través de un blog que hiciste para El País, que recomiendo encarecidamente que lo busquen, que se titula Todos los sueños del mundo, que también hablas de tu madre, pero he rescatado un fragmento que hace referencia a lo que tú me decías de la familia. Nunca tendremos suficiente tiempo para agradecer lo que nos han querido. No hay nada que sustituya la seguridad que da el saber que hay puertas que siempre permanecerán abiertas. Una casa es el lugar donde uno es siempre esperado. Esta frase, esta frase me parece fantástica, y realmente Elvia es lo que encontró. Sí, Elvia es lo que encontró. Cuando llegó. Yo, de hecho, creo que Elvia es una fuerza de la naturaleza. A mí sí que me gustaría insistir mucho en que no es la visión de un hermano a raíz del cariño que uno le pueda tener, que muchas veces uno ficciona las cosas para que no sean tan dolorosas. Yo intento verlo desde fuera, intento verlo como si no tuviéramos esta relación que tenemos, para que no parezca que las emociones te nublan un poco el criterio, ¿no? Yo creo que ella ha sobrevivido, ha llegado hasta aquí, gracias al amor incondicional que ha recibido y que sigue recibiendo. Porque a mí también me gustaría añadir que el trabajo de los cuidadores en las residencias y de los profesionales es tan fundamental, es tan importante, casi tan importante como el de la familia, porque él ya tiene una seguridad en sí misma, es como si ya tuviera garantizado el amor de por vida, por todo el amor que le han llegado a dar. La mayoría ya no están con nosotros, es decir, desde mis padres, evidentemente mi madre era absolutamente incondicional, mis abuelos que la adoraban, mis tíos que siempre han estado cerca, los hermanos, cada uno a su manera, pero queriéndola muchísimo. Y entonces eso ha hecho que ella de alguna manera esté en la residencia y esté conforme con lo que... Yo, para que os hagáis una idea, yo muchas veces le pregunto los fines de semana cuando voy a verla, le pregunto que si quiere volver a casa, porque desde que falleció mi madre no ha vuelto a casa, ¿no? Y ella me dice, no, que no puedes. No, que no puedes, es que además de todo esto que os he dicho que me ha enseñado, es que es increíblemente inteligente. Dentro evidentemente, de su situación, ¿no? Y de sus circunstancias, ¿no? Pero cuando me dices tú que no puedes, lo que me está diciendo, no porque lo quiera entender yo, sino porque es así, es que primero yo ya no puedo, ya no tengo 20 años, ya no puedo cogerla a peso como la cogía antes, y luego el problema que tendría posiblemente es que si me la llevo a casa, a lo mejor no la quiero devolver. Y eso es imposible porque evidentemente trabajas, ella ya es una adulta, yo también soy un adulto, mi mujer tampoco puede con ella. O sea, y esa respuesta de no, que no puedes, que aquí estoy bien, siempre me la dice, siempre, porque yo siempre se lo pregunto, porque hay momentos, como todo ser humano, en los que está mejor o los que está, a lo mejor, pues tiene un punto de melancolía un día, pregunta mucho por mi madre. Entonces, a mí esto sí que siempre pienso. Sobre todo, hay una cosa que me importa por encima de cualquier otra cosa, que no se sienta sola, que sepa que ese cariño que ha recibido durante tantos años lo tendrá hasta el último minuto de su vida. Para mí eso es muy importante.
Esa puerta, ¿no? Esa puerta de la que hablabas. Que ya en su imaginario. Bueno, esa puerta que me encontré yo también abierta, fuese cual fuese la circunstancia, yo quiero que la continúe teniendo abierta ella. Y volviendo otra vez a tu relación con ella en el momento de la infancia, ¿ella fue una enfermedad degenerativa o ya nació con...? No, ella nació con parálisis cerebral severa. ¿Sí? Lo que pasa es que yo sí que recuerdo, porque han sido muchos años, claro, yo sí que recuerdo que de pequeña mi madre consiguió, a través de una compañera de la escuela, una compañera inglesa, como un caminador que se apoyaba en los marcos de la puerta y ella movía las piernas como si gateara. Aquello no ha vuelto a suceder porque, bueno, sufrió muchas, 4 o 5 operaciones a lo largo de los años. Ella es total y absolutamente dependiente, quiero decir, las de dar la comida, las de bañar, las de cambiar, y bueno, salvo que alguna operación de estas que os comentaba, la salud la tiene fuerte, o sea, le encanta comer, le pasa lo que le pasa a muchos críos de estar tantas horas sentada, lo típico que les pasa a los enfermos que no se mueven, ¿no? Que es estar muy pendiente de la piel, pendiente de muchísimos factores que la gente que diríamos que nos movemos normalmente a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Necesita muchos cuidados, eso sí, siempre constantes. ¿Y tienes recuerdos de momentos de juego con Elvia? Sí, de pequeños muchos. Y en la adolescencia también. Yo recuerdo con mis hermanos que la cogíamos entre los 3 y nos la poníamos encima y nos la pasábamos como si fuera una pelota. Ella era feliz porque de la manera que es más feliz, evidentemente, es conectando con los demás y sintiéndose querida, ¿no? Y luego también montábamos tiendas de campaña en la terraza de casa y yo recuerdo haber dormido con ella en la terraza en verano. Es una terraza muy grande, con plantas, árboles y tal, y a ella le encantaba. Todo lo que sea participar, que ella se sienta partícipe, cualquier juego, incluso con la música, le encantaba la música. Su cantante preferido es Raimon, y hay una canción que se llama Velas y Vents, que se la ponía hasta la saciedad. También le gustaba Miguel Bosé, Ana Belén, o sea, la música era una cosa que le apasionaba y además pegaba unos gritos espectaculares. O sea, te transmitía esa felicidad cuando ella era muy feliz. Y le sigue gustando mucho la música, y le sigue gustando Raimon. Sí. Y cuando eras más pequeño, cuando ella nació, ¿en algún momento sentiste que toda la atención estaba centrada en Elvia de manera, ¿no?, que sin querer se invisibilizaba al resto de hijos? Bueno, yo sinceramente yo no lo veo así. Yo lo que sí que creo es que había una preocupación siempre latente, pero siempre en un marco de felicidad. Yo creo que eso fue mérito exclusivo del carácter, de la manera de ser de mi madre. El motor, diríamos, el que hizo lo posible porque aquella casa no se hundiera con el tema del nacimiento de mi hermana fue mi madre. Se podía levantar cantando, cantaba cuando ponían un musical en la tele. Elvia vivió toda esa felicidad. Sí que es verdad que luego ya más adelante, a medida que Elvia se fue haciendo mayor y mi madre se fue haciendo mayor, cambió. Esta situación cambió porque pasamos a preocuparnos entonces de que mi madre se estaba haciendo mayor y que queríamos protegerla y ayudarla, sobre todo con el tema de Elvia, ¿no? Pero de pequeños, yo insisto, yo no creo que ninguno de mis hermanos tengamos el recuerdo de una casa. La adolescencia ya fue otra cosa, pero todo lo que es la niñez, yo creo que hasta los 11, 12 años, ahora ya la adolescencia empieza mucho antes, ¿no? Pero hasta los 11, 12, 13 años, apurándome mucho, yo fui una persona muy feliz y me sentí muy feliz en casa. Pero tú construiste una relación diferente con Elvia, diferente a tus hermanos por las circunstancias. ¿Cuál es? ¿Cómo describirías esa relación con ella? Bueno, yo creo que es una relación de complicidad, de amor infinito.
Yo no he tenido hijos, ¿no? Quizás eso, gente de la familia que piensa que posiblemente si yo hubiera tenido hijos, esta, yo diría, devoción que siento por Elvia, no habría sido tan acusada, ¿no? Posiblemente es verdad que cuando tienes hijos, yo lo veo con mis sobrinas, a las que adoro, ¿no? Pero cuando tienes hijos, es verdad que es muy difícil llegar a todo y llegar de la misma forma y con la misma calidad, ¿no? Pero yo creo que es que cuando dicen que carácter es destino, yo creo que tiene mucho que ver con el carácter también y con la manera de ver y de sentir las cosas, ¿no? Cada uno somos como somos, que son tantas las cosas que hacen que uno acabe siendo como es, tantos los factores que te influyen, ¿no? Desde los libros, los amigos, la familia, las decepciones, los fracasos, son tantas las cosas que te acaban conformando, que yo creo que yo tengo esta relación que tengo con Elvia, sobre todo porque me ha hecho mejor persona. Es una frase que parece una frase hecha, que seguramente utiliza mucha gente, pero yo creo que me ha hecho mejor y me ha ayudado a enfrentarme a la vida de otra manera, ¿no? Muchas veces tengo que luchar, es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque estoy muy mezclado, yo creo que como casi todos, ¿no? Tengo una parte, yo no diría destructiva, pero soy muy nihilista, diríamos, de la percepción de la vida en general, y por otra una parte muy positiva. Me cuesta creer en las cosas, pero otra parte entiendo que uno ha de creer en las utopías y por eso digo que a veces somos tan poliédricos el ser humano, estamos conformados de tantos lados, que a mí me encantaría decir soy muy optimista, me levanto por la mañana, canto como mi madre. No, en realidad es así muchas veces, sobre todo con Elvia, con mis sobrinas, curiosamente, y con los hijos de mis sobrinas, han sacado lo mejor de mí. Luego los adultos ya no tanto. Pero ellos rescatan y sobre conectan. todo Elvia, porque además Elvia Sí. me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado que todo lo que vemos lo vemos bajo un barniz que no es el cierto. Me ha enseñado una serie de valores, me parece tan necesarios y tan humanos, y que serían tan necesarios para todos, y más en este mundo y en estas circunstancias, en este momento que estamos viviendo, como la honestidad, el amor incondicional, es agradecida, es sensible, es cariñosa a su manera también, pero es muy cariñosa, pero sobre todo está siempre pensando más en el otro que en ella misma. Y a mí me parece que esto es fundamental, sería fundamental para una sociedad más equilibrada y más justa, ¿no? Y todo esto es lo que ella me ha transmitido constantemente, cada vez que la ves es una lección de vida, ¿no? Y en esa situación, cuando la gente cogemos depresiones o pierdes el trabajo, te separas, no sabes cómo continuar, ¿no? Y ella en su situación, que es completamente, totalmente dependiente, que tenga toda esta manera de ser tan hermosa, a mí me parece que eso es lo que ha creado que tengamos esta relación. Porque es verdad que hay otros niños o niñas o adultos con discapacidad, con parálisis cerebral, que es muy difícil llegar a ellos y para ellos es muy difícil comunicarse. Elvia se comunica como si tuviera en realidad 12 o 13 años o quizás 10 a veces. Se sigue comunicando muchas veces como una niña pequeña, pero a veces tiene reflexiones de la persona que corresponde a la edad que tiene, ¿no? Entonces eso también a veces te descoloca porque sigues teniendo a esa hermana pequeña con un cuerpo de mujer, de adulta, y sin embargo con reflexiones de niña pequeña que son entrañables, pero también con una conducta de protección hacia los demás que no deja de sorprenderme. Y entonces, bueno, yo muchas veces he pensado, ¿cómo me gustaría sentarme a escribir sobre el tipo de, un poco lo que me preguntabas tú, sobre ella básicamente, sobre lo que ha significado en mi vida y en nuestras vidas, pero lo encuentro doloroso. Es un poco como, yo quiero ser algo más aparte del hermano de Elvia, porque parece que ha condicionado, sin ella quererlo, ha condicionado de tal forma mi vida, sin ningún victimismo, porque hay una parte muy positiva, pero luego está la parte negativa de siempre tener
como una mochila pendiente de que ni tu madre ni tu hermana se pueden quedar solas, ¿no? Claro. Y esa parte quizás ha empequeñecido la parte en la que yo podría haber sido a lo mejor otra persona, ¿no? ¿Entienden realmente tus amigos, tu entorno, incluso tu entorno laboral, esta relación que tienes con ella? Bueno, yo creo que hay un punto, con toda la humildad del mundo, sí, lo digo sinceramente. Yo creo que hay un punto a veces te sientes como admirado, pero sí que es verdad que no solo pasa con Elvia. Yo creo que pasa casi con todas las cosas importantes y graves en el tiempo, quiero decir, ¿no? Que yo creo que hay una saturación. Quiero decir, cuando te digo que creo que hay una saturación, creo que siempre hables de lo mismo, que tu vida siempre sea lo mismo. Yo nunca he sentido que yo cansara a nadie, porque os engañaría. Nunca lo he sentido. Al contrario, yo creo que los amigos, la familia, lo que sí que es cierto es que yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia mochila, las que explicamos y las que no explicamos. Entonces, tener un poco la lectura de no me han comprendido o no han entendido a Elvia o no entienden la dimensión de lo que supone tener una hermana así, es cierta, pero al mismo tiempo también es falso. Porque no todos entendemos las circunstancias de los demás plenamente, porque no tienes capacidad para todo. Yo por eso cuando mencionaba antes lo de los hijos, bueno, los hijos yo creo que sobre todo a ciertas edades yo creo que son una verdadera maravilla. Yo lo he vivido así con las sobrinas, que sé que es muy diferente que ser padre, pero luego la adolescencia las cosas cambian. Cuando uno se va haciendo adulto, bueno, yo creo que hay preocupación. Bueno, todo eso evidentemente hace que uno no llegue a todo, ¿no? Entonces yo siempre hablo de Elvia, siempre he hablado de Elvia. Me parece que es una manera de visibilizarla, de decir que existe, y me gusta que exista y me gusta que la gente la tenga presente. Pero tampoco pretendo que los demás entiendan al 100% lo que ha representado para la familia, porque es que es muy difícil llegar a todo. Cuando digo llegar a todo es que cada uno, insisto, tenemos las cosas que contamos y las que no contamos, ¿no? Y entonces es un poco como los vasos cuando se llenan de agua, ¿no? Hay un momento que rebosan y si tú estás siempre hablando de las cosas con tristeza, llega un punto, esto es como las imágenes de la guerra, ¿no? Llega un momento en que no queremos ver según qué imágenes, no porque seamos malas personas, sino porque nos hace daño. Y bueno, yo creo que parte importante para mí de esa construcción que decíamos de mi personalidad ha sido que Elvia me ha hecho enfrentarme al dolor desde un punto de vista positivo. Cuando digo positivo, de que nada es lo que parece en absoluto. Elvia tú la puedes ver sentada en una silla de ruedas mirando al horizonte y pensar, esta persona no tiene nada que aportar. Y sin embargo, yo creo que tiene muchísimo más que aportar que muchísima gente que, entre comillas, podríamos decir normal, ¿no? ¿Te sientes escuchado por Elvia? Sí, ¿Puedes sí. explicarle cosas y realmente ves que hay, aunque sea una comprensión a otro nivel, aunque no sea puramente lingüístico de una conversación, pero crees que hay? Bueno, yo cuando me dice, por ejemplo, si quieres venir a casa y me dice no, que no puedes, yo creo que no, es que me está escuchando total y absolutamente. A veces sí que le explicas las cosas, por ejemplo, cuando al cabo de un tiempo de fallecer mi madre, pues a veces pregunta por ella, ¿no? Ella la llama, mis sobrinas la llamaban la abuelita, y ella, como fue viendo que mi madre se fue haciendo mayor, la llama la abuelita ahora, ¿no? Y a veces te pregunta por la abuelita. Y yo, claro, como no soy ningún profesional del tema, muchas veces lo que intento es, como siempre, y ella también es así, explicar las cosas con humor, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, Elvia, no sé cuándo, pero el día de mañana nos volveremos a encontrar todos. Yo no soy especialmente una persona que crea demasiado en nada, como decía antes, pero sí que le digo, es una manera como decirle, volverás a tener el cariño de todos otra vez en algún sitio
no sé dónde, pero estaremos juntos todos otra vez, ¿no? Que según para qué familia esto sería un horror, claro. Pero en el caso de Elvia yo creo que ella sería muy feliz. Y me hace gracia porque me pregunta cuándo. Le digo, mira, la fecha no lo sé. Y luego me dice, ¿y a qué hora? Y yo no sé. Digo, Elvia, aún menos. No sé ni la fecha ni la hora. Y entonces se le pasa absolutamente toda la tristeza. Yo creo que lo que quiere en realidad es comunicación, que la escuche. Sí. Y yo creo que a veces, como comentabas, ¿no? La conversación se puede dar a un nivel que sí que te das cuenta de que no es un nivel al que tendrías con un igual, pero yo creo que básicamente es una muy buena comunicación. Sobre todo una comunicación muy, muy sentida, sencilla y auténtica. Cuando digo sencilla, quiero decir sin complicaciones, ¿sabes? Eres el que eres en bruto y ella es exactamente igual. No tienes que andar, ¿sabes? Como con la mayoría de las personas muchas veces, ¿no? Tienes que ir con cuidado. Con ella, quiero decir, eres... puedes ser quien eres. Puedes ser quien eres, ¿no? En bruto, como decía, ¿no? Cuando te digo en bruto es... A mí me sale toda la emotividad, no tengo ningún problema en darle 50.000 besos, en cantarle canciones, en reírnos juntos... el lado más, diríamos, más loco me sale. Bueno, el que conecta más con la vida al final, sí, porque Elvia es pura vida. Es pura vida, es lo que nos decías, la honestidad y el amor incondicional. Total. Es realmente es una lección de vida, de verdad. Y cuando nos hablabas antes de, bueno, en la adolescencia ya cambió este ecosistema familiar. ¿Cómo vives la adolescencia, bueno, con una hermana que también requiere... Ya, esto sí que requeriría otro podcast. Sí, no, intentaré ser breve. Yo creo que la adolescencia, para mí, no para Elvia, que aquí yo creo que lo importante es Elvia, pero sí que para mí fue la peor etapa de mi vida. Porque, bueno, mi padre ya era una persona mayor, mi padre llevó muy mal lo de Elvia, sobre todo a medida que Elvia también iba creciendo. La preocupación por Elvia era enorme. Él, tenía periodos de tristeza, de abatimiento. Yo supongo que toda la frustración tuvo una suspensión de pagos. Era un hombre muy emprendedor, con muchas ilusiones. Un señor que siempre estaba leyendo. Era una maravillosa persona, de verdad. Pero sí que es cierto que la vida pudo con él, ¿no? Él estuvo toda la vida trabajando, llegó a una edad en que ya no fue útil para el sistema, se quedó sin trabajo y con una niña con parálisis cerebral en casa, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hizo que la vida pudiese con él de alguna manera, ¿no? Y tener esto en casa, a mí lo que me creó fue una sensación de protección mayor hacia mi madre y hacia mi hermana. Yo creo que eso fue el peor periodo que hemos vivido todos. A mí me parece, esto es la primera vez de la que hablo en público. Yo creo que es importante resaltarlo porque siempre que hay una persona con discapacidad o entiendo que algún tipo de problema grande que de alguna manera hace que la familia hay que reconfigurar se reconfigure y se mueva, como dicen los argentinos, el piso de la casa, ¿no? Es importante saber qué mecanismos hay para cuando estas cosas no ocurren o puedan ocurrir porque son muy humanas, por otra parte. Mi padre era un ser humano, evidentemente, mucho más débil de lo que era mi madre. Que aquí podríamos hacer otro debate sobre la fortaleza de los hombres y de las mujeres y más de aquella generación, ¿eh? Ahora yo creo que las cosas están cambiando, no sé si mucho, pero algo están cambiando. Entonces yo un poco ejercer el papel de cuidador, que es el que empecé a ejercer cuando mi padre no lo estaba haciendo. Mi padre era cariñosísimo, paciente, amoroso con Elvia, como lo era con nosotros cuando éramos pequeños. Pero luego todo el papel de los médicos, todo el papel importante de liderar aquel barco en aquel momento, con un poco de ilusión, esto quien asumió ese papel es mi madre. Y yo asumí un poco el papel de cuidador, sobre todo de Elvia. Cuando mi madre ya fue mucho más mayor, ya las cosas cambiaron, pero ahí también estaban mis hermanos con mi madre.
Pero es importante explicar que en las casas en las que ocurre una circunstancia de estas características se ha de tener muy en cuenta el cuidado no solo de Elvia, que no le faltó nunca. Por ejemplo, yo vi episodios de mi padre que me entristecen mucho cuando los recuerdo, y sin embargo Elvia no los vivió. Y lo que ahora nos explicabas de que de alguna manera empezaste a coger un rol ya de cuidador, protector, ¿era un rol voluntario o también era un rol que de alguna manera se te daba? Pues no lo sé. Yo creo que, a ver, si uno se remonta, ¿no?, al principio de todo, de cuando Elvia llegó, es verdad lo que te comentaba, por ejemplo, que los hermanos nos escondíamos debajo del cojín para no oír sus llantos. Yo creo que todo tiene que ver, lo que me comentaba, ¿no?, lo de carácter un poco es destino, ¿no? Tiene que ver con la manera de ser cada uno, ¿no? Yo creo que lo que hace que yo me haya convertido más en cuidador es el tipo de relación que yo tengo con Elvia. Y luego, muy importante, es que yo a Elvia la he vivido mucho más. Lo que estoy diciendo es que cuando tú convives con alguien y lo tienes cerca y conoces, yo a Elvia, por ejemplo, cuando me mira o cuando está triste o cuando está mal, porque nunca me dice que está mal, yo cuando llego y le veo la cara ya sé si está bien o está mal. No me he equivocado nunca. Pero esto tiene que ver con el trato, con las horas, con los años y con el vínculo que tienes con la otra persona, ¿no? Si empecé a ser, me hicieron cuidador o me convertí yo solo, yo creo que me hicieron cuidador. Me hicieron cuidador, pero al mismo tiempo también con la batalla de que no querían, porque esto sí que lo viví yo y lo sufría también al mismo tiempo. Por un lado, estaban contentos porque los liberaban en algunos momentos, pero por otro no querían que yo tuviera esa dependencia, ¿no? Mi madre luchó mucho porque yo no tuviera esa dependencia, pero esa dependencia luego se añadió a la suya. Entonces ella, yo creo sinceramente que lo intentó hacer de la mejor manera posible. Yo no sé cómo lo haría. No quiero acabar sin que nos leas algo que también traías del blog del País. Sí, yo os quería... El blog hice un blog en El País, uno de los capítulos, uno de los apartados, era tratado sobre el inútil combate, en el que enfoqué el artículo desde Frida Kahlo a Elvia. Porque a mí las pinturas de Frida Kahlo siempre me dejan con un pozo de tristeza. Y bueno, luego estuve indagando mucho sobre la vida de Frida Kahlo, que como ya sabemos todos, se pasó toda su vida prácticamente estirada en una cama, como Elvia, ¿no?, que no apoyó nunca a caminar. Y Frida Kahlo, la madre de Frida Kahlo, lo que hizo para que su hija tuviera más mundo que el suyo propio, algo más que ella, le puso un espejo en lo que era diríamos, encima de la cama, un espejo que tenía como un dintel, enorme, como un dosel, y allí le puso un espejo enorme, para que ella, para que su mundo no se quedara más empequeñecido de lo que ya estaba. Y a raíz de ese conocimiento de ella misma y de ese deterioro, Frida Kahlo empezó a pintarse a sí misma, ¿no? Entonces yo eso lo relacioné un poco sin tener ese espejo, con lo que había hecho mi madre en la lucha por estar al lado de Elvia durante todas las operaciones, los años, la soledad que sintió, yo no creo a nivel familiar, que estaba muy protegida por los hijos y por los hermanos, sus hermanos tuvieron un papel fundamental, sino sobre todo también por los médicos. Era un momento, os estoy hablando de principios de los años 70, este país era otra cosa, no existían grandes especialistas que conocieran el problema de Elvia. Yo creo que ese sí que yo recuerdo, ese divagar por médicos y por hospitales, siempre con esa fuerza, la comparé un poco con la fuerza de la madre de Frida Kahlo, ¿no? Y entonces, en ese artículo, lo empecé con una frase de Lorca, que a mí me parece maravillosa, y dice: hay cosas encerradas en los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Y eso me sentí tan identificado con esta reflexión de Lorca, que pensé, ojalá todos tuviéramos el valor
de poder explicar las cosas y las situaciones en las que nos hemos encontrado, con Elvias y sin Elvias, porque todos aprendemos de las cosas y cada familia tenemos nuestra circunstancia, nuestras situaciones, ¿no? Y muchas son complejas y te da la impresión de que explicar las cosas y de que hablar de ellas es un poco, no es demasiado correcto. Es mejor guardar las emociones. Esto a lo mejor tiene que ver más con un mundo masculino que con el femenino, ¿eh? Yo, otra cosa que me ayudó mucho Elvia es a la deconstrucción de mi masculinidad. Lo que quiero decir eso... Ya tenemos otro podcast. Sí, no es que seas menos hombre o más hombre, sí, sino que todo eso que, por ejemplo, se presupone en un hombre, con Elvia yo lo tengo completamente olvidado. Después, o sea, cuando ya no estoy con Elvia, los roles vuelven a ser los que tenemos cada uno interiorizados, heredados y toda esta historia. Pero sí que ella me ha enseñado que todo el tema de la vulnerabilidad, de si tienes que... bueno, muy pocas veces, me parece que 2 o 3 veces en la vida he llorado con ella, ¿no? Intento no ser tan egoísta y ponerme a llorar, pero si tengo que llorar lo hago. Pero sí que no soy consciente de si soy hombre o soy mujer cuando estoy con ella. Lo que sí que sé es que soy persona. Y esto es yo creo que es lo más importante que te puede enseñar alguien, ¿no? Lo más importante y lo más difícil, o sea, lo que consigue tu hermana, sí. Nosotros lo conseguimos con años y con terapia, Ya. O sea que... Bueno, ella es mi terapia. Muchísimas gracias, Josep, por esta historia de vida, Ya. por compartirnos este pequeño retazo para los que estamos al margen de estas circunstancias y hacernos llegar esta relación tan genuina, ¿no? Tan desde lo que tiene que ser el amor realmente por una hermana o por una persona. Ya. O sea que... Bueno, yo leí gracias. hace mucho tiempo una frase que, sí, para acabar, que dice, si las circunstancias son formadas por el hombre, debemos formar las circunstancias humanamente. O sea, yo creo que cualquier circunstancia difícil, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es no dejar de ser humanos. Y yo creo que eso es vital, sobre todo para entender la vida y para poder sobrellevarla, ¿no? Antes de acabar, te queríamos proponer un pequeño juego con lo que acabamos los podcasts. Hemos diseñado unas cartas desde el movimiento RE, que es una comunidad viva de personas que trabajan para la evolución de las relaciones humanas. Entonces quería proponerte lo siguiente. En estas cartas hay una propuesta de preguntas que tú pudieras coger 2, yo también cogería 2, y una de estas preguntas me la pudieras hacer a mí, o sea, pasarías ahora a ser entrevistador, y una te la haría yo a ti, ¿vale? Porque me caes bien, sí. A todo caso, si ninguna de las 2 te acaba de convencer, puedes coger el comodín y coges una tercera. Perfecto. ¿Vale? Pues mira, si te parece... Vale, yo cojo 2, ¿no? Al azar, sí, ¿no? Sí, al azar. 2, mira, 2 juntas. Vale, perfecto. Muy bien. ¿A quién invitarías a una sobremesa larga y sin reloj? Uf. Mira, digo lo primero que me viene, es amigos de los que hace mucho tiempo que quiero esa sobremesa y quiero ese reloj y los necesito ya, o sea que sería una mesa bastante larga sin reloj. con unos cuantos, exacto, sí. Pues mira, es que yo también iba a hacer una de amigos. ¿Qué son los amigos para ti? Bueno, los amigos son necesarios, son vida, son conocimiento, son discusiones a veces, son referentes, te duelen a veces también y son absolutamente, yo creo que, imprescindibles para cualquiera de nosotros, ¿no? Son los que a veces también son como un espejo. Si son buenos amigos, y eso es muy difícil, también te enseñan lo que no te gusta de ti. Y eso es complicado. Esos son los buenos amigos, esos. Pero esos son los buenos amigos. Yo creo que amigos que solo sean amigos aduladores, yo no sé si hay gente que los tenga, yo no los tengo.
Yo tengo amigos que son capaces de enfadarse, afortunadamente, pero que son capaces al mismo tiempo de saber quién eres siempre. Y yo al revés también. Sé quiénes son. A mí me ha pasado a veces con amigos de estar un tiempo distanciado, pero seguir necesitándolos y seguir pensando en ellos, ¿no? O sea que yo creo que la amistad es fundamental. Son amigos puerta, como decías en tu sí, artículo. Sí. Muchísimas gracias, Josep, por esta conversación tan desde la epidermis del alma. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Muchísimas gracias a vosotros.